amplio, ¿no? Pero he tratado de explicar un poco, ¿no? No lo hemos tratado todo, porque hay muchos temas para el tema de la iglesia, pero es una de las cosas que sí, sí es verdad, son nuestros puntos débiles que hay que el elemento principal para efectuar, aplicar disciplina es mucha sabiduría. Se necesita sabiduría, ¿no? Estar preparado qué hacer y cada punto es uno separado diferente del otro, ¿no? Entonces, siempre lo que tenemos que saber es que la disciplina el propósito de la disciplina es restaurar a la persona. Ahora, ¿la disciplina para qué es? Acuérdense, es para formar carácter. Dios siempre disciplina a las personas para formar carácter. No simplemente porque que se molestó, pues se fastidió. Eso somos nosotros, ¿no? Nos molestamos por algo y ya, ¿no? No, Dios no hace eso, no es como nosotros. La idea es que quiere formar su carácter en algunos, ¿no? Principalmente sus hijos los quiere formar, su carácter, ¿no? Para que se parezca más al de él, es la idea, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer en la iglesia? Replicar eso. La idea del propósito de la disciplina es formar carácter, ¿no? Entonces, algunos pues van a sufrir más dolores que otros, sí, pues es verdad. Algunos nos entristecen más que a otros, sí, pero es un proceso. Julio Blas creo que quiere hablar. Creo que levantó la mano como presente, ¿no? Creo, ¿no? Pues antes no podía prender su micrófono. Sí, Ahora ya pastor, fue pudo prender. presente, diré, diciendo que no funciona el micrófono. Ya listo. Sí, sí, sí te he visto, estás ahí. Muy bien, continuamos, ya, porque tenemos menos tiempo, tenemos unos 30 minutos, ¿ya? Voy a explicar sobre el tema de la historia de la iglesia y vamos a verlo, historia de la iglesia, historia de la doctrina de la iglesia. No vamos a ver exactamente la iglesia, sino la doctrina de la iglesia, cómo es que esta enseñanza acerca de la iglesia antes de la reforma, ¿sí? Vamos rápido. Vamos a ver hasta después, vamos a ver el tema de la reforma, ¿no? Eh, a ver, alguien que no ha leído, quiero que lea. A ver, Zuli, Yo, por favor, ¿puedes ayudarnos a leer? Sí, pastor, Gracias. dice, los padres apostólicos y los apologistas ven la iglesia como comunidad de los santos que Dios ha escogido para que sean su propiedad. Aparecen las herejías, es necesario definirse más. Señales de la auténtica iglesia. Ponen énfasis sobre características externas. Gobierno por un obispo. Sucesor de los apóstoles. Énfasis sobre catolicidad de la Iglesia. Iglesias particulares, parte de la Iglesia universal. Algunos grupos, montanistas, donatistas, ponen énfasis sobre santidad de sus miembros. Ya, muy bien. Entonces, en la historia de la iglesia, nosotros tenemos de la doctrina principalmente, son actores que han participado, ¿no? Actores, personas que en ese tiempo han estado, a esos que empezaron, se les conoce como, después de los apóstoles, los padres apostólicos y los apologistas. Son los que de alguna forma defendían, ¿no? Trataban de defender el tema del evangelio, la palabra, ¿no? Y tenían argumentos y siempre estaban en defensa de la doctrina apologista, se le dice, ¿no? Entonces, ellos ven esto, ¿no? Es curioso que las batallas desde el Evangelio de Juan, por ejemplo, el primero de Juan, perdón, Juan ya detecta ya, ¿cómo se llama? Gente que están hablando cosas extrañas. No que sean malos, pero están diciendo cosas extrañas sobre la persona de Cristo, ¿no? Entonces, según algunos, Cristo ha venido a esta tierra, ¿no? Y ha venido una apariencia, no tiene carne, o sea, no es un ser humano, es una apariencia de humano, es puro espíritu, es un espectro. Entonces, ¿eso afecta a la iglesia? Claro que sí. Entonces empieza, si hay distorsión en la persona de Cristo, va a haber distorsión en las cosas de la iglesia. Entonces eh, aparecieron las primeras herejías.
Y cuando aparecen herejías, es necesario definir más la doctrina, ¿no? Entonces, se pone énfasis sobre las características externas. También vemos en la historia de la iglesia el gobierno por un obispo. No hay pluralidad de pastores, sino uno solo, ¿no? Y empieza el tema de quién va a suceder a los apóstoles. Ese era su tema, ¿no? Ya los apóstoles están muriendo, están siendo sacrificados, están muriendo. Entonces, ¿quién va a ser el sucesor de los apóstoles? De ahí sale la idea de la sucesión apostólica, que después se convierte en una de las doctrinas fuertes de la Iglesia Católica. ¿Cuándo empezó? No cuando empezó la Iglesia Católica en Roma, sino ya desde esta época, ¿no? De los padres apostólicos y los apologistas. Muy bien. Aparecen los montanistas, es una secta que aparece. Tienen muchas cosas que están bien, pero hay dos o tres cosas, empieza a distinguirlos, por eso que son montanistas y donatistas, y empiezan el tema del énfasis sobre la santidad de sus miembros, ¿no? A ver, otro hermano que lo he visto por acá por un ratito. Um, Julio Blas, ¿puedes leer, por favor? Julio Blas, Sí, profesor. sí, ya. Dice Cipriano, primero en el desarrollar una doctrina detallada de la Iglesia, obispos, sucesores reales de los apóstoles, sacerdotes, la unidad de la Iglesia basada en la unidad de los 105 obispos. El que no se somete al obispo queda excluido y pierde la salvación. No hay salvación fuera de la Iglesia visible. Ya. Ese es el proceso. Entonces, Cipriano, uno de los apologistas fuertes, ¿no? Empieza a desarrollar la doctrina de la iglesia, pero siempre van a cometer errores, ¿no? Entonces, ahorita, no, ¿cómo que la salvación se pierde porque no se somete al obispo? Ya sabemos ahorita que la salvación, si la tienes, no se pierde, ¿no? Pero esa es parte de la doctrina, historia de así, ¿no? Si alguien no se somete al obispo, queda excluido. ¿Por qué? Porque ya hay el pensamiento de la sucesión apostólica. Y empiezan a decir que Pedro es el vicario de Cristo para poder sostener la sucesión apostólica. Entonces, no hay salvación fuera de la iglesia visible. O sea, los que están en la iglesia están salvos. De ahí, ¿por qué lo menciono? Porque más adelante se va a formar la doctrina dentro de la iglesia católica y la iglesia católica es parte de nuestra historia, hermanos. ¿Por qué? Porque la reforma se da dentro de la iglesia católica. De ahí sale Lutero, sí saben, ¿no? De ahí. Entonces, es parte de nuestra historia. ¿Cómo es que llegan a querer vender indulgencias para salvación? Todo está en la base, en la historia. No puedo mencionar muchos detalles porque es muy amplio, pero por lo menos algunas cosas y algunos aportes importantes, como Cipriano, ¿no? Él dice que no hay salvación fuera de la iglesia visible, ¿no? Ellos no consideran la iglesia invisible, pero si nosotros observamos, ellos dicen, esto se ve, hay una organización, el que está dentro es salvo, ya desde Cipriano. Julio, sigue leyendo, por ejemplo, Agustín, por favor, léelo. Ya. Agustín, a veces contradictorio. Iglesia, comunidad de los elegidos. Es Eso es importante realmente. importante. Un segundito, Julio. Esto es importante. Nuestra doctrina de la Reforma proviene de Agustín. Ojo, ¿ah? ¿De dónde proviene nuestra teología? Todo desde Agustín. El libre albedrío, el tema de si se pierde o no la salvación. Por eso que a él se le considera un poco contradictorio en la Iglesia Católica. Él dice que la Iglesia, ¿qué es? La comunidad de los elegidos. Empieza ya a ser doctrina bíblica. Eso no aparece con Lutero. No, eso ya Agustín ya lo estaba manejando, ¿no? Si nos dicen al otro de dónde provienen muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos en la Iglesia Evangélica, es de San Agustín. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Es importante realmente la ver. Julio Blas, disculpa, léelo por favor. Es importante. Es importante realmente haber sido renovado por el Espíritu Santo y no solamente pertenecer a la iglesia formalmente.
Ajá. comparte al mismo tiempo las ideas de Cipriano. Gracia Ya. divina distribuida por los sacramentos prepara la identificación romana católica de la Iglesia con el reino de Dios. Ajá. ¿Qué está Agustín dentro de la Iglesia Católica, no? Pero tiene algunas cosas contradictorias. Y, pero él dice que la gracia se manifiesta también a través de los sacramentos, ¿no? La Santa Cena y el bautismo, ¿no? Muy bien, a grosso modo, ¿no? Si más información, sería bueno que lean el libro de Agustín, es La Ciudad de Dios, ¿no? Esto es bastante, pero interesante leer ese libro, La Ciudad de Dios. Ahora, pasemos de esa época a la Edad Media. A ver, vamos a pedirle a Astrid, por favor, lee la Edad Media. Escolasticismo. Escolasticismo, ¿no? Aparece en la Edad Media el escolasticismo. Vamos a ver algunas características. Dice poco sobre la Iglesia. Adoptan la postura de Cipriano y Agustín. Ya, porque son los referentes que ellos tienen, ¿no? Pero Agustín en algunas cosas difiere de Cipriano. Muy bien. El escolastismo es el tiempo de la Edad Media donde, escúchenme, donde la teología era lo máximo en una profesión. El que era teólogo en la Edad Media era lo máximo. Entonces la clase social religiosa, pues eran los que estaban en la parte, digamos, social, en la sociedad era la clase, el clero, lo más alto, ¿no? Escolastismo, ¿no? La mayoría de los curas que habían ahí era la gente más preparada, ¿no? Pero, sin embargo, dice poco sobre la iglesia y ellos adoptan la postura de Cipriano y Agustín. ¿Qué más? La Iglesia se desarrolla hacia un sistema organizado con una jerarquía absoluta. Ajá. Lo que pasa en la Edad Media, la iglesia en su historia empieza ya no a tener esos obispos que habían, esos ancianos que Dios levanta, que Jesucristo ordenaba que levantaran, Pablo, anda, levanta ancianos, empieza a cambiar y ahora ya se están reclamando la sucesión apostólica, ya hay un obispo y cuando hay una sola persona que toma decisiones, eso se llama como jerarquía. Y esa jerarquía se vuelve cada vez, si se equivoca a un jerarca, tú no le puedes decir nada, por eso es jerarquía absoluta. Entonces la iglesia en la Edad Media, pues es impresionante, ¿no? La forma como se organiza. Estamos tocando para ver cuándo vamos a llegar y por qué los procesos de la reforma. La, Astrid, doc- la doctrina de la comunidad de los santos verdaderos creyentes cayó en el olvido. ¿dónde? En la Edad Media. O sea, se está dejando la Biblia, la doctrina de los apóstoles, la perseverancia de ellos, estos verdaderos creyentes, ya está en el olvido. ¿Por qué? Porque ahora hay un sistema organizado y hay un jerarca. Entonces la forma de gobierno cambia. Ya no es lo que la Biblia dice, empiezan a ser algunos detalles. A ver, vamos a pedirle a, a a ver, Roger, Roger, Sí, por favor. la Edad Media, Hugo de San Víctor. La Iglesia y el Estado establecidos por Dios. Los dos son una estructura monárquica. La Iglesia tiene más poder. Se van dando cuenta dónde va llegando en la Edad Media. Es el caos de la iglesia. Se pervirtió. Bueno, El rey, cabeza de la Iglesia, Papa, cabeza de la Iglesia. El Papa llega a ser un monarca absoluto. muy bien. Entonces ya con esto ya pues se establece la relación iglesia-estado. Lo que la reforma va a hacer es separar iglesia-estado. Pero aquí en la Edad Media juntan iglesia-estado, ¿no? Los dos son una estructura monárquica
La iglesia tiene más poder. El rey, cabeza de la iglesia, el papa, cabeza de la iglesia, ¿no? Pero ¿quién tiene más poder? La iglesia. Vamos a leer, a ver, le voy a pedir a Adi. Estamos en el proceso de la historia de la iglesia, ¿no? Ya pasó. Sí. Título. ¿El título nada más? No, ahí ahorita pongo. Voy Ah, poniendo. ya. De a poco, pues, de a poco. Ya pasó. Sí. Identificación total entre iglesia y reino de Dios. Consecuencias. Todo está bajo el control absoluto de la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene más poder que el rey. La bendición divina llega a los hombres solo a través de la iglesia. Ajá. Interesante, ¿no? La secularización de la iglesia toma formas preocupantes. El Papa, al final, reina también sobre los reyes. Muy bien. Entonces, ahí ya pues en la iglesia, pues todas las atrocidades que han escuchado sobre la iglesia católica y detalles, se da en la Edad Media. ¿Sí? Muy bien. Y el Papa ahora le dice a los reyes de cada nación lo que tienen que hacer. Y empieza pues a cobrar el concordato, empiezan a, ustedes tienen que entregar esto, tienen que hacer esto, empiezan a pedir, etcétera, ¿no? Muy bien, hasta ahí vamos a ver un poquito más historia de la doctrina de la iglesia, pero en la época de la Reforma. Para poder entender tenemos que saber lo anterior. A grosso modo, no está todos los detalles, ¿ya? Pero un poquito para poder tener en mente, saber algunas cosas, por qué y por qué, de dónde provienen. Y lo más importante, conocer la historia es para no cometer el mismo error. No volvamos a lo mismo. La idea es el hombre que no conoce su historia va a volver a cometerlo, ¿no? Es importante estudiar la historia. Algunos dicen, no, solo Biblia, solo Biblia. Ahí hay un problema. Conoce la historia de las doctrinas que habían en la Biblia a través de la historia. ¿Dónde se degeneraron? ¿Qué hicieron? ¿Qué estaban haciendo que llegaron a ese extremo? Es importante para poder tener un mejor diagnóstico de la iglesia el día de hoy. ¿Quieres hacer doctrina en la iglesia? ¿Quieres hablar? Tienes que conocer la historia, ¿sí? Te lo presento a grosso modo. Entonces, en la época de la Reforma, vamos a ver. La época de la Reforma, los reformadores rompen con el concepto católico romano de la iglesia. Eso es lo que hace la Reforma, romper el modelo católico romano. Lutero, vamos a ver. Alguien quien... A ver, Julio Cristóbal, por favor. ¿Qué hace Lutero? Lutero dice, rechaza el sistema jerárquico católico. Ajá, él se da cuenta que el Papa no es la cabeza. El Papa está mandando a cobrar indulgencias para salvación. Se va dando cuenta, ¿no? Pero él rechaza, a grosso modo estamos viéndolo, ¿no? El sistema jerárquico católico, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad de los que creen en Jesucristo. Ya, ¿quién creía que la iglesia es la comunidad de los que creen en Jesucristo? Antes de la Edad Media había uno. Agustín. Agustín. Se van dando cuenta, por favor, presten atención, porque estos detalles son importantes para poder entender, como les digo, y poder ver de dónde provienen ciertas ideas, ¿no? El sacerdocio, El sacerdocio de todos los creyentes. ya, eso es lo que propone Lutero. La Reforma propone el sacerdocio, no es solamente del Papa, de los obispos, de los curas, sino el sacerdocio es de todos los creyentes. Distingue entre iglesia visible e invisible. ¿De dónde viene ese concepto de visible e invisible? De la Reforma. Entonces es importante que, por lo menos acá te pongo algo para que cuando estés en una conversación en algún otro lado y hablen de la iglesia invisible, no pienses que están hablando tonterías, son cosas que se han tratado, ¿no? Y tienes que tú saber. Entonces, la iglesia visible e invisible, ¿qué cosa es la iglesia invisible? Dice, no se manifiesta en la jerarquía de la iglesia,
sino en la administración correcta y pura de la palabra y de los sacramentos. ¿Qué hacía la iglesia antes? Pues era el tema de la jerarquía, el tema jerárquico, ¿no? Ahora, ¿qué hace la iglesia visible? La iglesia visible siempre mezclada entre creyentes e incrédulos. En cuanto a las relaciones con el Estado, van al otro extremo. Estado vigila sobre el bien de la iglesia, salvo en la predicación de la palabra. Ajá, esa es la iglesia visible, en el tiempo de Lutero. Ahora vamos a ver Lutero, 1517. Calvino es contemporáneo, pero más va, es 1600, ¿no? 1600 pico, escribe de la religión. Vamos a ver a Calvino. También a grosso modo, no podemos ver detalles, ¿ya? A ver, hermano Jorge Ávila, ¿está por ahí Jorge? Jorge, creo que no está, ¿no? A ver, Cristian, Ya, pastor, justo quería, Calvino, ¿querías qué? justo quería leer, dije, le iba a decir yo. ¿Un caldito? ¿Entendés? ¿Un caldito de pollo? Leo, Ya, Calvino, Gracias, Calvino. gracias. Calvino, Ah, ya, tenía que poner, ¿no? Ya, yo pensé que tú tenías que pasar ya. ya. Estoy mal ya. La iglesia como comunidad de los santos. La unidad de la iglesia no se manifiesta primeramente en la palabra y los sacramentos, sino en la comunión subjetiva y real de los creyentes. Señales de la iglesia verdadera. Añaden disciplina, iglesia sujeta al Estado. Ya. Entonces, con Calvino vemos que él ya define señales de la iglesia verdadera, ¿no? Y añade, ¿qué añade? Que en la iglesia tiene que haber disciplina. Una. Y la iglesia, el Estado no se sujeta a la iglesia, sino la iglesia se sujeta al Estado. ¿Qué está diciendo Calvino? Hay algo más ¿En encima qué? de la iglesia, hay algo más Ya, sobresaliente. está bien, está bien. Pero ¿en dónde se sustenta bíblicamente para decir que la iglesia se sujeta al Estado? Ojo, la iglesia es comunidad de los santos, no es la institución. Esas son Sujetados las personas. Someteos Entonces, a como vuestras iglesia, autoridades. autoridades. ajá, muy bien. Él sustenta en dónde? Romanos capítulo 13. Ujú. Y él dice, y eso ya lo venía trabajando también Lutero, pero Calvino lo sistematiza mucho mejor. La iglesia se sujeta al Estado, dice. Sujetados a vuestras autoridades, porque las autoridades que Son están puestas por Dios, son puestas por quién. por Dios. Por Dios. Lo que está diciendo, oye, Iglesia Católica, ustedes están mal, ustedes no pueden dirigir al Estado, ustedes tienen que sujetarse al Estado. ¿Se entiende? Interesante la historia, ¿no? ¿Quién leyó último? Ya. A ver, ¿quién me falta que lea? Por favor, Wilson. Los arminianos, ahí están tus amigos. Oh, ya. Arminianos, iglesia, sujeta al Estado. Tiene que contentarse con predicar solamente el Evangelio. Deja todo lo demás al Estado. Sí. Entonces, los arminianos es un movimiento de evangélicos de la Reforma, pero en asuntos de salvación, los arminianos dicen que la salvación sí se pierde. Sí, eso estamos todos de acuerdo. Para poder explicar qué pasa acá, ¿ya? Los calvinistas, o digamos los que provienen del calvinismo, dicen que la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero el que recibe la salvación no la pierde porque ya la recibió. Y hay muchos textos bíblicos para demostrar, por ejemplo, que Jesús dijo, el que mi Padre me da,
Él no lo pierde de su mano, no están seguros, estamos seguros en su mano. Es uno de los versículos mucho más, muy potentes y hay otros más sobre eso, que la salvación no se pierde. Pero ¿qué aparece en el tiempo de la Reforma? También los arminianos. Los arminianos, ellos dicen que la salvación sí se pierde, ¿no? Entonces, hay una diferencia, pero siguen siendo de parte de la Reforma. Entonces, ellos dicen que la iglesia sí se debe sujetar al Estado. Tiene que contestarse con ¿cuál es la función de la iglesia? Predicar solamente el Evangelio. ¿Es correcto? Es correcto. Pero dejar todo lo demás al Estado, también la parte política, etcétera, también está bien, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver algo más. Ahora, los anabaptistas que aparecen en ese tiempo. A ver, sigue leyendo, por favor, Wilson. Ya. Anabaptistas dice, insisten en una iglesia compuesta solo por creyentes. Separación completa de iglesia y Estado. Ya empiezan ya a ver ciertos roces. Hay que separarse de la iglesia del Estado, ¿no? Si ya ha habido con Calvino esa iniciativa, ahora los arminianos también siguen, pero también los anabaptistas, ¿no? Insisten en una iglesia compuesta solo por creyentes, ¿no? Separación completa de iglesia y Estado. Muy bien, eso es a grosso modo lo de la reforma. Ahora vamos a ver post-reforma, después de la reforma, qué sucede con las doctrinas de la iglesia. La iglesia, ¿cómo sigue? A ver, ¿quién me falta leer, por favor? ¿Quién falta leer? Yo leo, pastor. Ya, vamos a ir. Después de la reforma. Muy bien. Racionalismo. Influye Ya. mucho en la doctrina de la iglesia. Deterioro. Ya. Cuando aparece después de la reforma, uno dice, acá en la reforma aparece el racionalismo. Y el racionalismo tiene que ver con que empieza, o sea, creer que Dios existe, yo no lo puedo demostrar científicamente, es improbable. Dicen los cristianos que lo han visto, dice que hace milagros, entonces empieza a afectar, influye mucho en la doctrina de la iglesia y empieza el deterioro. Porque es bueno la ciencia, sí, pero con la ciencia tú no puedes demostrar que Dios existe. Porque la ciencia requiere una prueba. O sea, y los textos de la Biblia no pueden pasar por una prueba. Entonces, influye mucho en la doctrina de la iglesia. Muchos no saben qué responder porque aparece el racionalismo, ¿no? Después de la reforma. Pero también aparece el metodismo. El metodismo, hay una iglesia metodista, y la idea de la iglesia metodista es interesante porque ellos empiezan a formular sistemas teológicos, ¿no? Empiezan a elaborar métodos, por eso se le dice metodismo, ¿no? Entonces, el metodismo no aporta nada, por favor, léelo. Adi. El metodismo no aporta nada para recuperar una doctrina bíblica de la iglesia. Ya, pero aparece otra cosa. Liberalismo. Iglesia como centro social. Acaba la iglesia para eso. O sea, ya no interesa demostrar la Biblia. Bueno, son cosas que los cristianos escribieron para animar a la iglesia, pero no es verdad. Jesús, por ejemplo, entre las cosas que aparecen en el racionalismo, Jesús, su concepción no ha sido de una virgen. No, o sea, ¿qué quieren decir? Que no ha habido milagros. La comunidad de cristianos, ellos dicen que el liberalismo dice que los cristianos escribieron eso para poder realzar la figura de Cristo. Pero en realidad no es verdad. Es bueno, sí, pero eso no es verdad. Eso que dice no es verdad. Otras cosas sí son verdad. Entonces empieza la Biblia para ellos, con el liberalismo, a cuestionar qué cosa Dios dijo y qué cosa no dijo Dios, ¿no? Ellos, por ejemplo, no creen en la inerrancia de las escrituras. O sea, ¿qué es la inerrancia de las escrituras? Es que las escrituras no tienen error, no se equivoca, no se contradice, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es después de la reforma. Bueno, ahora vamos a ver gobierno y autoridad
de la iglesia. Y me dicen qué horas son, porque no sé ni qué horas son. A ver, Son las 10. tenemos un En minuto. punto. Bueno, vamos a dejar gobierno y autoridad de la iglesia para la próxima lección. Y yo quiero más o menos unos minutos pensar cómo es que la iglesia el día de hoy está llegando, después que hemos repasado un poquito el tema de la historia. ¿Qué errores se están cometiendo actualmente en la iglesia? No sé si alguien ha detectado la tendencia, o sea, la iglesia en su conjunto no tiene problema, pero los que estamos en la iglesia, a la hora que aplicamos las enseñanzas bíblicas, doctrina, en las cosas que hacemos en la iglesia, tenemos un problema cuando observamos la historia. ¿Cuál es? En pocas palabras, no muy extenso. Pues yo pienso que en muchas congregaciones se desconoce la historia, sobre todo. ¿Ya? Si aún la problemática acá en la misma iglesia, por eso a veces yo les explico, ¿no? A los hermanos, y hay una flojera por estudiar incluso. Pues, en la actualidad la iglesia se ha acostumbrado más a lo emotivo y eso es justamente no porque el arminianismo ha influenciado bastante, sobre todo en ese continente, en muchas congregaciones y a veces, o sea, esa misma cultura o ese mismo roce social que se tiene ingresa también, ¿no? Entonces a la iglesia y a veces como que la gente le interesa más las emociones, estar bonito, disfrutar un tiempo de disfrute, tranquilidad. eh, Consideran a la iglesia como un lugar para desestresarse, para tener un Un club tiempo de social. tranquilidad, ¿no? Aunque los problemas estén en casa nuevamente cuando llegues, pero por lo menos sales tranquilo, sales desestresado, sales aliviado, considerando que es Dios o es el Espíritu quien ha producido eso, ¿no? Y todo eso por desconocimiento de la doctrina. Sí. Ahora, la otra parte es el tema, la iglesia cae en corrupción cuando hay un solo líder y ese líder lo ponen como jerarca y la iglesia cae en corrupción. Yo hago una pregunta, ya está bien, entiendo que esa es parte de la historia, se corrigió con la reforma. ¿Será que la iglesia evangélica, en algunos casos, no en todos, debido a la forma de gobierno que tienen, no están haciendo jerarquía? ¿No están buscando la sucesión apostólica con los movimientos de los disque apóstoles de estos tiempos? Que ellos tienen la cobertura de la iglesia y los pastores tienen que estar buscando la cobertura de ellos. ¿No será que la iglesia está pasando a eso? ¿De dónde provienen esas terminologías, por ejemplo, declara, ¿no? Pastor, Donde yo le digo a Dios lo que tiene que hacer. Dios, yo no espero un no de tu parte. Y podría enumerar un montón de cosas que ha pasado, porque sí está pasando, ¿no? O sea, y tiene que ver con la forma del gobierno de la iglesia. Pero Entonces ahí vemos, sí, eso de las perdón, coberturas. creo que hermano, sí, pastor, hermano, quería, sí, lo que yo comentarle ahí, quería, lo que yo quería decir, pastor, sí, en estos tiempos la iglesia está siendo acechada por teologías, corrientes teológicas, como el humanismo, la prosperidad, y esto tiene todo lo místico. Entonces, ¿a qué estamos? Y verdad que si no nos aferramos a las doctrinas reformadas, no nos mantenemos, nos vamos a dejar arrastrar. Porque ya se están viendo que iglesias protestantes están copiando terminologías, frases, incluso su liturgia está siendo ya, en cierto modo, acechada, porque ya no se está llevando una liturgia reformada, y eso es penoso verlo, pastor. Incluso el lenguaje de cristianos que congregan, el lenguaje
de cristianos protestantes que son evangélicos están optando el léxico de ciertos corrientes que se ve por internet. Entonces, a veces escuchamos a hablar a hermanos, no, hermano, declaro. Oye, le digo, ¿de dónde sacas eso? ¿Eso predican en tu iglesia? No, es que lo escuché. Ah, Claro, no tienes lo han por qué, escuchado, pues, ¿no? por qué Entonces, traer cosas que tu pastor no te enseña, pues. Entonces, claro. pastor, eso es muy alarmante hoy en día, y si no lo debatimos, si no lo vemos acá como seminario, me parece que vamos a, de aquí en unos años más vamos a verlo, pero Sí. abismalmente. En algo que también afecta bastante es hasta las mismas alabanzas, los temas de adoración y alabanza, hay que aprender a seleccionar cuáles sí y cuáles no, ¿no? Donde, bueno, yo no creo que sea el problema el grupo que lo cantó, sino que uno tiene que pasar el filtro de qué podemos hacer en la iglesia y qué no, ¿no? Ese es el punto, ¿no? De eso podemos conversar mucho, pero sí, o sea, hay un problema, con eso vamos a terminar. Hermanos, nosotros somos seres humanos, somos pecadores y nos podemos corromper y podemos regresar a lo mismo. Entonces ahí está la labor de la iglesia de estar cuidando eso dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, una denominación ayuda mucho, porque si alguna de las iglesias locales de una denominación está saliendo fuera de eso, entonces hay una alerta, ¿no? Hay como que uno entrega cuentas. Entonces, ¿qué significa eso? La importancia de la pluralidad de pastores en una iglesia. La pluralidad de pastores, ¿no? Y nosotros como iglesia presbiteriana, pues hay un presbiterio y son varios pastores, pero no hay jerarquía. Entonces puede haber un pastor muy antiguo con mucha experiencia, misionero y todo, pero es un pastor. Y no es más pastor que el último más joven que lo ordenaron último, ¿no? No es más pastor que él, ¿no? Es iguales. Ahora, definitivamente, cuando hay un pastor con más experiencia y experiencia exitosa aplicando la palabra de Dios, pues uno, frente a ese liderazgo, uno admira, ¿no? Yo admiro muchos pastores de nuestra denominación y yo aprendo de ellos. Y también me enojo cuando a otros le faltan el respeto a esos que yo admiro, porque yo veo su labor, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y eso cuida, porque hay alguien que te está observando, entregas cuentas. Y esa es forma de gobierno, sí, que vamos a tratar la próxima clase. ¿Por qué somos una iglesia presbiteriana? ¿En qué nos distinguimos? Principalmente en la forma de gobierno, ¿no? No es una forma de gobierno jerárquica, no es una forma de gobierno donde, digamos, el pastor o profeta o apóstol, no sé, a ver, ¿a quién lo agarraron? Al apóstol Cristian. Entonces todo el mundo, no. O sea, él es un ser humano y se equivoca. Y cuando hay una pluralidad de pastores, pueden hacerle ver que está mal, ¿no? Pero ¿qué hay cuando hay un papá necio, terco, ¿no? Viene la mamá y le dice, oye, te estás equivocando. Sus hijos, papá, estás mal. No, yo soy el papá. Todos tienen que sujetarse al papá. Ahí ya estamos mal, ¿no? Esas hay formas de gobiernos de ese tipo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a terminar orando y nos preparamos para la próxima clase ya para ver el tema de la forma de gobierno de la iglesia. ¿Quedará alguna pregunta pendiente? ¿Todo se entendió? ¿Nada se entendió? Si no, para repetir nuevamente la clase. ¿Ya? Bueno, si hay alguna pregunta y no, para la próxima lean algo, de ahí podemos seguir conversando. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, pastor. Todo bueno. Listo. Entonces, terminamos orando y ya para retirarnos. Oremos. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das en esta noche de haber estudiado tu palabra. Gracias porque no solamente estamos repasando académicamente algunas cosas y nos damos cuenta, Señor, la importancia de lo que hacemos en la iglesia, que la iglesia es la imagen, es el representante tuyo, Señor.
te representamos, cada hermano en nuestra iglesia te representa, cada cosa que hacemos, al creyente que recién está, o el que no es creyente está mirando, está viendo, debe ver un ejemplo, una imagen en cada uno de nosotros, en las cosas que hacemos, sirviéndote en la iglesia, cuando abrimos la puerta, cuando limpiamos, Señor, los sugieres que reciben, el predicador, los músicos, el guitarrista, el baterista, lo que tengamos en la iglesia, Señor, somos representantes tuyos, Señor. Perdónanos si hemos hecho mal, pero ayúdanos, Padre, por ahora que estamos estudiando tu palabra, a poder hacerlo bien en la iglesia, de tal forma que tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea una iglesia, que presentemos una iglesia pura, sin mancha, como dice tu palabra, Señor, que tú enseñas a los varones, a los maridos, a los esposos, Señor, presentar a sus esposas sin mancha, como Cristo hizo con la iglesia. Él lo hizo así, Señor. Presentó una iglesia pura, sin arrugas, sin mancha. Perdónanos porque a veces la manchamos, Señor. Y es porque a veces no estamos viendo lo que tu palabra dice. Solamente la estudiamos, solamente vamos a estudiar. No, Señor, ayúdanos a entender que por esa iglesia tú diste tu vida y nos has llevado a esa iglesia. Ayúdanos a no ensuciarla, sino que sea una iglesia reluciente, Señor. Una iglesia que florezca, que las personas miren y quieran venir a la iglesia. Gracias, Padre. Ahora queremos terminar este tiempo con tu bendición y darnos descanso, y si no, Señor, motivación para seguir leyendo tu palabra. En el nombre de Jesús así oramos. Amén. ¿Quién ganó? Todos ganamos, pastor. Gracias. Todos ganamos. Nosotros hemos ganado más. Hoy hemos ganado todos, pastor. Con esta clase. Ya después vemos la repetición, la vemos en YouTube, en el resumen. Ya diferido, ya, pues, no se preocupe. Bien, hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Mucho. Nos vemos el próximo jueves. Una fotito de clase siempre debe haber, pastora, para la posteridad. Ya aquí, ya se fueron varios ya. En la próxima clase, entrando nomás, cuando están todos. Yo para la foto, claro. Acabó el campamento, el paseo, todo. Oye, ¿por qué no tomaste foto ya? Entonces, sí, la próxima clase, cuando ya están todos, le tomamos una foto. Me hacen acordar, ¿ya? Ya, cuídense. Cristian, Ari, Julio, bendiciones. Pastor Esteban, bendiciones. Y el pastor Esteban también, por ahí.